Bueno, ¿dudas? Ninguna. Está todo clarísimo. Para el miércoles voy a preparar preguntas. A ver qué tan claro está. Repaso rápido. Habíamos visto que una computadora está formada por memoria y CPU. Habíamos clasificado memoria primaria y secundaria. Solo íbamos a ver memoria primaria. Habíamos visto cómo es el proceso de direccionamiento de memoria. Habíamos visto que podíamos tener memoria de lectura o de lectura y escritura. Habíamos visto que la memoria de lectura y escritura, que son las RAM, podían ser dinámicas, estáticas. Solo íbamos a trabajar con estáticas en los microcontroladores que vamos a trabajar nosotros. O sea que nos fuimos quedando con las versiones más simples de memoria. Y después habíamos llegado al procesador, que es como la parte más jugosa de la computadora. Habíamos definido lo que es un ISA. ¿Qué es un ISA? Toda la especificación para poder programar al procesador en su lenguaje nativo. Y estaba compuesta por... Pero se suponía que lo tenían. Todas las unidades de almacenamiento no. El ISA tiene varias cosas, varios capítulos. El opcode y demás es el formato de las instrucciones, que es uno de los capítulos del ISA. Pero antes de eso tenés que saber qué cosas puede guardar, en qué tamaño, o sea, toda la parte de almacenamiento, los formatos de las instrucciones, tamaño en bits de las instrucciones, de los campos, ¿sí? Los modos de direccionamiento, o sea, el numerito que vos le das, qué es o qué puede significar en realidad, y después sí el set de instrucciones, diciendo, bueno, puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar. Profe, la memoria principal, ¿se acuerda que tiene el gráfico de Sí. la CPU y de la memoria? ¿Ese también es una SRAM? ¿SRAM? Esa memoria principal puede ser SRAM o DRAM, depende de la computadora en la que estemos. Si estás en una PC o en un celular, va a ser principalmente DRAM. Con pedazos, con fragmentos, probablemente de SRAM. Lo que sí o sí es SRAM son los registros. Lo que está interno dentro del micro. En general, todo lo que está adentro del micro es SRAM, ¿sí? Los cachés son fragmentos de memoria rápidos donde se copian los datos más accedidos a medio camino entre un registro y la memoria principal. ¿Se entiende? Esa es SRAM. Y la memoria principal en microcontroladores chicos con poca memoria, como los que vamos a trabajar nosotros, es SRAM también. Y en microcontroladores grandes, en microprocesadores ya normalmente la memoria de RAM no suele estar integrada adentro de la pastilla del microcontrolador, ¿sí? Entonces, o son microprocesadores o son microcontroladores que tienen integrada la parte de entrada-salida, pero no la parte de memoria principal. Y la de RAM se suele manejar siempre externa al procesador o al microcontrolador, ¿sí? En los teléfonos todavía se utilizan, digamos que microcontroladores que tienen un montón de funciones de entrada, salida y módulos integrados, menos la memoria. La memoria está separada. En el que vamos a usar nosotros está todo adentro de la misma pastilla. Dijimos que el procesador se dividía en dos grandes componentes. El camino de datos, que es el conjunto de los registros, la ALU, las interconexiones necesarias para poder llevar el dato de un registro, pasarlo por la ALU y volverlo a guardar en un registro y de esa forma ejecutar las instrucciones. Las de transformación son las más fáciles de ver, en realidad todas se van a ejecutar por el camino de datos. Este es, podríamos decir, el worker, la parte que trabaja. Y la unidad de control, que va a manipular las señales de control de esto para definir una secuencia de operación. La unidad de control es el intérprete, es el que dice, para hacer un add tengo que generar estas señales de control a lo largo del tiempo en esta secuencia. Y de esa forma conduce los datos por el camino de datos, normalmente los pasa por la ALU y los transforma. ¿Sí? Entonces, la idea es construir un camino de datos desde cero.
Para construir un camino de datos, vamos a los componentes más básicos. Quiero creer que ustedes saben bien lo que es un registro, pero igual vamos a lo concreto. Ya hablamos de registros. Registros son flip-flop tipo D empaquetados para nosotros. ¿Sí? Este flip-flop tipo D tiene, este registro tiene 8 flip-flop tipo D. Estas son las entradas, estas son las salidas del flip-flop. Cuando llega un flanco de clock con la señal de enable en 0 en este caso, esto se memoriza acá, ¿sí? En el instante exacto de la señal de clock, ¿sí? Lo que pase antes o lo que pase después con esto no me interesa. Esto congela los valores cuando llega la señal de clock. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es una ALU. Ustedes no vieron lo que es una ALU, pero sí vieron lo que es un sumador. ¿Sí? ¿Qué diferencia entre una ALU y un sumador? La ALU, además de sumar, puede restar, por ejemplo. ¿Sí? No nos metamos con ALUs más complicadas. Entonces, ¿qué va a tener? Una señal de control para decirle si quiero sumar o quiero restar. Y en general, así rápidamente, una ALU que sume o reste, lo que hará será con un multiplexor tomar esto o tomar esto en complemento 2. Tomar eso en complemento 2 es bastante fácil. Invierten todo y lo pasan por un sumador de 1. ¿Sí? Y recién entran en la suma. O sea, es un montón de compuertas, pero sigue siendo en esencia lo mismo que un sumador. ¿Sí? Será más difícil sintetizarla, pero nada más. ¿Sí? De la misma forma se puede tratar el producto y la división, pero ahí sí escalamos en un par de órdenes de magnitud en la complejidad. Por eso los microcontroladores chicos, actuales, ni suman, ni multiplican, ni dividen. La multiplicación es un poquito más fácil. La cara de... No multiplican ni dividen, lo tenés que hacer vos por software. ¿Sí? Y lleva mucho tiempo. Los microcontroladores más grandes hoy, sí, porque integrar una ALU que multiplica y divide ya no está tan fuera de escala. Entonces van a encontrar microcontroladores de 24 patas, de $3, que multiplican y no dividen. Y microcontroladores de $5 que multiplican y dividen. Pero todavía hay micros chicos actuales que ni multiplican ni dividen. Básicamente porque la ALU se complica mucho. Y si encima pretenden multiplicar en el mismo tiempo en el que suman, ni les cuento. ¿Sí? Esto es puramente combinacional. Yo pongo dos datos acá, espero X tiempo y tengo la salida. Pero depende de las compuertas que tenga que atravesar, va a ser el tiempo que tengo que esperar. ¿Sí? Si yo quiero operar siempre igual, voy a tener que esperar el tiempo de lo más largo. ¿Estamos de acuerdo? Y la multiplicación, si la quiero hacer en una versión más o menos económica, suele ser bastante más lenta que una suma. ¿Sí? Hay desplazamientos, sumas, ¿sí? Se pone lento. Entonces, o tengo que empezar a manejar tiempos distintos para una operación para la otra, que se puede hacer, o esa ALU se vuelve muy cara. ¿Sí? Bien. Pongamos dos registros, un sumador o una ALU y otro registro. Estos registros tienen señales de control. Básicamente la señal de control que tienen es el enable. Si yo doy enable, cuando llegue la señal de clock, este va a memorizar la entrada a la salida. ¿Estamos de acuerdo? Y este tiene una señal de control para decirle que sume o reste. Si vamos a sumar, esta podría no existir. Si yo hago una máquina de estado finito que le dé señal a este para escribir X tiempo después de que estos se cargaron, voy a guardar acá la suma de estos dos. Todavía no sé cómo llego para poner estos dos datos, ¿no? Pero básicamente ya tengo la posibilidad de poner dos datos acá, dar señal a este y tomar la suma. Y fíjense que podría hasta traer este dato ahora acá y volverlo a sumar con el mismo.
Todavía no sé cómo llego a poner los valores iniciales, pero van viendo lo que puedo hacer. Eso es un camino de datos. Es un camino cerrado en donde yo puedo traer el valor de acá y ponerlo acá. Podría, depende de las conexiones que haga, el valor de acá ponerlo acá. O lo puedo pasar por una ALU para transformar uno o más datos. Sí. ¿Por qué tengo un enable para los registros si ya tengo un enable en el ALU? Porque este enable lo que va a hacer es que el dato de L se almacene en A. Este enable va a hacer que el resultado de la ALU, que está dado por el valor actual de A, se almacene en L. ¿Sí? Y acá siempre hay una señal de clock que voy a ir marcando tiempos porque hay una máquina de estados finitos que va cambiando esto. Entonces, suponete que milagrosamente llegó el 2 y el 6. Vos podrías hacer, después de un T, guardar acá el 8. Podrías traer este 8 acá y después de un T, sumarlo más 2 y hacer más 10. Podrías traer ese 10 acá y hacerlo más 8. ¿Sí? Es muy acotado, pues ya lo vamos a ir creciendo, pero la idea es esa. Eso es el camino de datos. Y la máquina de estados finitos va dando estas señales de control en función de las instrucciones que recibe. Tengo que sumar qué con qué. Y va generando las señales de control. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Yo tengo 2 y 6, está 8. Pero la siguiente operación yo no quiero usar. Espera, eso es un C de datos, no llega a camino, falta. Vamos a hacer un camino que pase todo. ¿Sí? Por ahora vamos viendo cuál es la idea esencial de lo que vamos a hacer. ¿Para qué está el registro L? Para almacenar el resultado. ¿Podría no estar? La ALU almacena. ¿Sí? ¿La ALU almacena? Yo creo que si son compuertas no. Dijimos recién, es puramente secuencia, es combinacional. Si es combinacional, no tiene memoria. ¿Sí? O sea, la ALU permanentemente arroja a la salida la función de sus entradas. Siempre. O sea que cuando yo hago un cambio entre A y B, a la salida, Espero X tiempo y la ALU me dio el cambio. en ese tiempo tengo cualquier pavada. En el tiempo tengo cualquier pavada porque unas señales salieron más rápido que la otra y sí, están variando. Correcto. ¿Qué opinan? ¿Podría no estar L? John está pensando. No se va a meter en A, porque para que se meta en A lo tenés que autorizar. Igual que para que se meta en L. ¿Sí? Podría no estar L. Podría ser A igual a A más B, si le doy señal a este. O podría ser B igual a A más B. ¿Sí? Lo que sí necesito son registros para guardar el valor de un ciclo al ciclo siguiente. Como los registros trabajan en el flanco del reloj, son los que cortan los tiempos de propagación. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la frecuencia de clock que tenga mi máquina de estado finito y lo que necesite esta para hacerlo suma? La diferencia de tener L o no tenerlo es que yo puedo guardar el resultado sin destruir los operandos o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ¿Eso determinaría lo que veíamos la clase pasada del X que tengo 2 operando o tengo 3? puede influir, pero podría llegar a hacer algunos trucos, lo vemos después. Lo que esté a la entrada no importa hasta que no llegue el flanco. Entonces, llega un primer flanco y acá cargo un valor por algo que no es este, o sí, no importa. A partir de ese momento, esto queda congelado. O sea, este valor se actualiza y se mantiene estable hasta que llegue otra señal de clock y el enable esté habilitado. Este hace lo mismo.
X tiempo después, porque hay un tiempo de propagación del almacenamiento del registro a la salida de las patas, esas señales estables llegan a la ALU. La ALU empieza a propagarse internamente y X tiempo después tengo esa salida acá. Si en ese momento yo doy una señal de clock, este lo va a memorizar. Si este no estuviese, o si tuviese un cable acá, podría decirle a este que lo memorice. ¿Sí? Fíjense que es muy importante, por el tipo de registro que estamos usando, podemos hacer A igual a A más B en el mismo ciclo de reloj. O sea, podemos actualizar A como resultado usando al mismo A como fuente. Obviamente lo destruimos. ¿Sí? Pero eléctricamente funciona. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos bits tiene ese 1? 1. ¿Grabo o no grabo? ¿Cuántos bits tiene ese 3? Depende de la cantidad de operaciones que quieras hacer. Si sumo y resta, 1. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? O sea, no es solo enable, porque si suma el resta. La ALU no tiene enable. Los enable están vinculados normalmente a elementos de memoria, porque vos le decís memorizar o no memorizar cuando llegue la señal de clock. ¿Sí? Las cosas combinacionales no suelen tener enable. Simplemente al resultado no lo guardas. El enable está en el elemento de memoria que va después del combinacional. Y todo lo que vamos a hacer va a tener elemento de memoria, combinacional, elemento de memoria, combinacional, elemento de memoria. Y, cuidado, si yo quiero hacer en esta máquina, así como está, A igual a A más B, ¿cuánto tiempo lleva? 2 ciclos. Porque lo tengo que guardar en L obligatoriamente en el primer ciclo y recién en el próximo. Los elementos de memoria son los que cortan los ciclos. No lo puedo atravesar como con la parte combinacional. ¿Sí? Entonces, la arquitectura que haga, o sea, la forma en la que disponga los elementos, va a influir en el tiempo de ejecución. ¿Se entiende? Bien. Entonces, hagamos un camino de datos parecido. Todavía no vamos a saber cómo cargamos los datos en los registros. Créanme que lo vamos a ver. No sé si llegamos hoy, pero lo vamos a ver. En lugar de conectar 3 registros y una ALU, vamos a conectar 7 registros y una ALU. Pero ahora necesito que cualquier registro pueda intercambiar contenido con otro registro. O sea, lo que está en R2 lo quiero poner en R3 y lo que está en R3 lo quiero poner en R2. Quiero hacer un swap. De cualquiera con cualquiera. Quiero que cualquier registro pueda ser fuente de la ALU. Cualquiera 2. Y que cualquier registro pueda ser resultado de la ALU. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos? Tiene que haber, digamos, para el primer apartado, pero para el segundo, o sea, el primer contenido de la tiene que ver con R0, R1, R2. Ahí. Ustedes me dicen, yo dibujo. Si yo quiero almacenar, intercambiar, digamos, el contenido de R0 con R1, habría que crear un subregistro que almacene temporalmente lo que tiene R0 y que cargue R1. Vamos a hacer... Los registros tenían entrada y salida, ¿verdad? Bien. Y la señal de control, que no se las voy a dibujar a todos porque voy a hacer un mamarracho, pero no olvidemos que este tiene un enable, este tiene un enable, este tiene un enable y esta también tiene un enable. ¿Sí? ¿Anda o no anda? Usted dijo que instantáneamente cuando... Yo no dije instantáneamente, yo dije que quería cambiar el contenido de R0 con R1 de alguna forma. Si yo ahí doy enable a estos dos, ¿qué pasa?
¿Están de acuerdo? Primer choque sí, no, eso no, sí anda. Si dijimos que andaba lo otro, esto también anda. ¿Qué? R0 memoriza el valor y lo pone a disposición de este, pero este no lo toma. Y R1 hace lo mismo. Cuando llega la señal de clock se memorizan y hasta que se quieran propagar, aunque no haya elementos de lógica, la señal de clock ya pasó y ya memorizó. Si se acuerdan, acá hay unos JK que hacen que no se puedan propagar las cosas, o sea que realmente es el flanco, es un tiempo de ancho 0. 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, con eso puedo intercambiar R0 con R1, no cualquiera con cualquiera. Entonces, ya resolvimos un pedacito del problema. La otra pedacito del problema, que es sumar, también ya lo sabemos. Así que ahora tratemos de atacar el problema completo. ¿Cómo conecto? Para usar los registros podemos usar dos multiplexores, uno para un operando y otro para el operando. John propone un MUX donde esto entra a la... Debería haber sido a la última para que no hagamos un chiquero. Esto entra acá, este entra acá y este entra acá. Y ahora apareció una señal de control para elegir quién es mi fuente A. Ya vamos a llegar. Primero lo arreglemos y después nos preocupamos. Acá voy a tener la misma historia, ¿verdad? Este va a ser así, este va a ser así, y este va a ser así, y acá voy a tener otro MUX. Cerramos el circuito de suma. ¿Qué hacemos? ¿Para qué un registro? Si yo quiero que cualquiera de estos guarde. Vamos por partes. Eso cumple esta parte. ¿Puedo elegir cualquiera como fuente? Sí. ¿Puedo elegir cualquiera como destino? ¿Cómo? Uso el enable para ver quién lo guarda y el resto lo ignora. Que es la parte a veces en la que caen en la trampa. ¿Estamos de acuerdo? Pero me falta esto. Podría sacar multiplexores acá a la entrada de... A la entrada de ¿qué? Yo estoy dibujando antes que me hayas dicho bien qué es. Si yo pongo acá un MUX parecido a este, puedo decirle que es esto. Puedo decirle que esta misma salida puede ser una fuente, o que esta salida puede ser una fuente, o que esta puede ser una fuente. Y hay un MUX de esto iguales acá, y hay otro acá. ¿Se entiende? ¿No podría usar el mismo MUX que estoy usando acá? ¿Podría? O sea, No, porque quiero hacer todo esto junto. Fíjate que, o sea, sí o no, depende del detalle. Pero si uso el mismo, entonces o hago una transferencia o uso la ALU. Así, fíjate que yo podría transferir este con este, y estos dos sumarlo y guardarlo en otro, todo en un solo T. ¿Sí? Buenísimo. ¿O no? ¿Qué opinan? El presupuesto se fue en cable. Lo arman en un protoboard, lo ponen en el tupper, vienen y se solta un cable. O peor, viene el jefe y le dice, che, no eran 7 registros, eran 8. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ventaja tiene? Es muy rápido.
¿Por qué? Porque tengo un montón de conexiones y puedo usar esas conexiones para hacer varias transferencias simultáneamente. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja? La cantidad de conexiones. De escalabilidad. No es la cantidad de conexiones, es la falta de modularidad. ¿Qué es la modularidad? Poder identificar un patrón repetible que vos podés extender sin modificar lo que ya está. Resulta que en este patrón, si vos agregas un registro, hay que tocar todos los MUX que ya estaban. Entonces no tengo un bloque que se puede repetir, ¿sí?, sin afectar a los bloques que existían. ¿Sí? Ese concepto que tenemos en la cabeza de tipo sellito, que voy repitiendo de alguna forma, eso es la modularidad. Este diseño no es modular y por lo tanto es poco escalable. ¿Qué quiere decir que poco escalable? Que es difícil hacerlo crecer. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Tenés una lapicera? Pues yo no tengo. Profe, y la modularidad la queremos por diseño. Ya te digo. ¿Listo? ¿Por qué queremos la modularidad? Claro, porque si yo ya tengo el micro, yo no puedo meter adentro y agrandarlo, ¿verdad? Sería más por tema de fabricación. Te fue bien y querés hacer uno mejor y no querés trabajar de vuelta todo. Claro. Básicamente. ¿Sí? O sea, sí, está bien, en ese micro ya está. Pero cuando quieras usar esto de base para avanzarlo, por la razón que sea, vendiste muchos, te quedaste corto, es hacer todo de nuevo. Y es algo complejo, además es muy fácil que en el hacer todo de nuevo metas la pata y rompas lo que andaba. ¿Sí? Cuanto más modular y más escalable sea, menos probable es que rompas lo que andabas cuando agregás. Son cosas todas muy subjetivas, ¿no? O sea, la modularidad no es es un poco más objetiva. La escalabilidad, no hay una métrica, no podés medir, esto es 25 escalable. ¿Sí? Pero, digamos, está claro que esto no... Cambiar cualquier cosa es un problema. Bien. ¿Y qué alternativa hay? Ninguna. ¿O sí? Y la que habíamos dicho recién, ¿Cuál es la que habíamos dicho recién? usar un mismo multiplexor. Tiene el mismo problema. Cuando abre un registro, el MUX crece. Eso sigue siendo no modular. Tiene menos ancho de banda, pero el problema es el mismo. El problema son esos multiplexores, que dependen de la cantidad de registros. Si cada registro depende de los otros, seguimos con el problema. ¿Sí? Porque fíjate que en realidad cada registro tiene un multiplexor a la entrada y es parte del problema. Tenemos que lograr que los registros no se enteren de lo que hay de los otros registros, o sea, que no le interese qué otra cosa hay. No podemos hacer que, por ejemplo, si yo quiero guardar el registro R0, del R7, que tenga que pasar por todos los otros números. O sea, para no tener tantos multiplexores, para poner un... No podrías guardar cosas, porque cuando pases por R0, pisaste R0, R1, o sea, el día que quieras guardar R7, tenés un solo registro que es el último y te destruyó todo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que poner los multiplexores? ¿Por qué? Viene alguien que no sabe nada de electricidad, electrónica.
y te dice, pero che, ¿no podría mandar esto así, así y así y a la lona? ¿Por qué te hace falta el multiplexor? Porque tengo un corto. Porque lo más probable es que te tenga un 0, te tenga un 1 y tenga un cortocircuito. A menos que ponga un buffer tri-state. ¿Saben lo que es un buffer tri-state? Sí, quiero creer que sí. ¿No? Sí, digan la verdad. Es lo mejor que puede suceder porque si no yo sigo y todo lo que viene depende de los buffer tri-state. Sí saben qué es, pero no saben para qué sirve. Es una cosa que le dieron ahí que no... Ni entiendo cómo funciona, ni entiendo para qué sirve. Fantástico. Un buffer tri-state es un dispositivo maravilloso cuando lo entienden. Espero que en los próximos 10 minutos todos digan, ¡oh! Esto básicamente, le saquemos el circulito porque no va a ser negador, es un seguidor. Acá tengo lo que tengo acá. Tengo un 0 acá, tengo un 0 acá. Tengo un 1 acá, tengo un 1 acá. Hasta que entra esto. Esto que es el enable, lo que hace es poner esto en alta impedancia. ¿Qué quiere decir en alta impedancia? Desconectado. Es como si pusiese una llave. A los fines prácticos, a esto lo puedo ver así. Con esto conecto y la salida es igual a la entrada, o desconecto y está abierto. Y entonces, si cada uno de estos los puedo desconectar, sí puedo conectar todos los cables juntos y decirle solo a uno, vos sos el elegido, vos podés mandar los datos. De esa forma, yo le digo a este que mande datos, no importa cuántos más podrían mandar, a él no le interesa. O sea, el problema del multiplexor que tiene n entradas, lo resolví diciéndole a cada uno cuándo puede poner o imponer su tensión de salida. ¿Sí? Entonces, a los fines prácticos, es como si hubiera puesto un montón de llavecitas parecidas al multiplexor, pero es como que lo rompía el multiplexor y me traje cada uno al dispositivo. Entonces, eléctricamente lo que tengo es esto. Y esto es lo que va para acá. ¿Necesito más conexiones? Ah, no, porque es la misma. No. Sí, por la que cada negro para. Veamos. ¿Cuántas entradas de control tenía el multiplexor? 7. No, 3. 3. ¿Y ahora cuántas necesito? A menos que. ¿Cuántos de estos registros pueden activarse? O sea, ¿cuántos puede tener en el enable al mismo tiempo? 1. ¿Estamos de acuerdo? Si pongo 2, estoy en lo que quería evitar. Bien. ¿Conoces algún dispositivo que elija 7 de 7 elija solo 1? No. El multiplexor, sí, a ver, sí, el multiplexor elige una fuente de 7 fuentes. Yo acá lo que quiero es activar una salida de 7 salidas. Un deco. ¿Y ese deco cuántas señales de control va a tener? Las mismas 3. Si querés controlar individualmente cada uno, sí tenés más señales de control. Pero si te preocupan las señales de control, pon un deco. Total, de estos no se pueden prender más de uno por vez. Y asunto resuelto. Profe, acá el problema sería que yo no puedo hacer todo en un solo tiempo, porque si tengo que poner Depende. Depende. ¿Por qué? Porque lo que yo resolví son los MUX. Pero todavía podría llegar a conectar 2 orígenes. Pero si conecto 2 orígenes, por ahí necesito... Lo que yo me refiero es ese uno opera para el otro, tengo que hacer lo mismo. O sea que tendría que habilitar un registro primero y el otro después. Pues, Bien. de otra forma, Perfecto. Aprolijemos el dibujo para que se entienda lo que está diciendo Chon. Yo lo que estábamos diciendo es, pongo un buffer,
Una vez que puse el buffer los puedo cortocircuitar, pongo un buffer, cada uno con su señal de control, que estaría bueno que sea roja. Pero eso resolvió el primer operando. ¿Qué hago con el segundo? Yo puedo poner un solo cablecito, pero asegurarme de que. No, pero espera, ahí. ¿Qué hago con el segundo? Explico esto y lo pongo. O sea, pongo otro buffer. Pongo otro buffer. Pongo otro buffer. Pongo otro buffer. Cada registro tiene dos buffers a la salida y cada buffer ataca o a la ALU1 o a la entrada de ALU2. ¿Sí? Bien. Y esto hace así. Ahora tenemos resuelta en forma modular la suma. ¿Y los intercambios? Más buffers. ¿Cómo lo harían? Buffer a la entrada de cada uno de los registros. ¿De qué te sirve un buffer a la entrada? ¿De qué te sirve desconectar la entrada si total a la entrada no le das enable? Los buffers no van nunca a la entrada. Todos tratamos de ponerlo en algún momento, pero no van a la entrada. ¿Sí? Porque voy a desconectar una entrada que igual está sujeta al enable para funcionar, ¿no? Y no le doy enable y listo. Los buffers tienen que ir siempre en salidas. En entradas irán multiplexores si es que hacen falta. Depende. Ahí no puedo hacer ninguna transferencia. No puedo hacer que R0 tome el valor de R1 siquiera. ¿Por dónde saco R0? Para que llegue a R1. Lo saco por acá, viene al ALU. Lo saco por acá, viene al ALU. Solo puedo hacer cosas del tipo Rx igual a Rx o Y más Z. ¿Sí? O sea, solo puedo mandar cualquiera de estos dos acá a la entrada y lo que sale lo puedo guardar en más de uno incluso. Pues le puedo dar load doy, podría guardar en dos registros el resultado de la suma. Pero es todo lo que puedo hacer. Y si en uno de los operandos pongo otro buffer que vaya a cero, entonces el ALU me va a sumar el registro. Supongamos que en R0 pongo un buffer que va a dónde. No, digo en uno de los operandos del ALU. Ajá. Un buffer que vaya a cero. O sea, cero entre con un buffer al ALU. Vos querés la constante 0. Es muy feo. Pero funciona. En realidad no funciona del todo, pero no importa. ¿Algo mejor? Poner un buffer a la salida del ALU y mandarle la salida del buffer de cada registro o sea, el buffer general que va al ALU. Si yo pongo acá un buffer, podría mandar por este conjunto de cables algún otro valor que no sea la salida del ALU. ¿Estamos de acuerdo? Lo ideal sería poner un tercer buffer en cada uno. ¿Por qué es el buffer y no aprovechar que ya tengo Porque cuando quiera sumar uno de estos se va a cortocircuitar con la salida. Si yo uso cualquiera de estos dos, cuando quiera hacer la suma, ese cable va a estar trayendo cosas a las entradas que no necesito. ¿Se entiende? Si no, el esquema sería, si vos querés reutilizar este cable, tiene que tener su buffer él para poder elegir cuál de los dos es el que sigue en adelante. ¿Sí? Que es una opción. ¿Se entiende?
Bien. En general, lo que vamos a estar haciendo es unir estas parejas y decir que estos registros son con salida de state. Entonces ahora nuestro registro ya no tiene un load solamente, tiene un load y un output enable. Y fíjense una cosa curiosa. Con este esquema yo tengo el registro, tengo el buffer, tengo enable, que le vamos a empezar a llamar write, y tengo el buffer que tiene el output enable, se llama habitualmente, y que le vamos a empezar a llamar read. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con este le digo lo que está a la entrada, todavía tengo entradas y salidas separadas. Con este le digo lo que está a la entrada, memorizarlo, con este le digo escribir la salida. Y puedo, sin muchas complicaciones, convertir esto en esto. En este, o leo o escribo. Si yo mantengo esto desconectado, como hasta recién, puedo leer una cosa y escribir una cosa distinta en el mismo tiempo. En este no. ¿Sí? Porque si no me estaría escribiendo a mí mismo. O sea, si yo estoy saliendo, no puedo entrar. ¿Se entiende? Detalle significativo. Este registro tiene esta lógica. ¿Qué pasa? Con este. ¿Es esto? Esto. ¿Es esto? Tiene dos flechas de salida y una flecha de entrada. Este tiene una entrada y una salida. No veamos las de control. O sea, estamos hablando de datos. Este tiene dos salidas y una entrada. O una entrada y dos salidas. ¿Qué necesito para tener dos salidas? Recién teníamos dos salidas. Íbamos a la ALU A o a la ALU B. ¿Y teníamos esto recién? Casi. Había algo más. ¿Qué? Había dos buffers. ¿Estamos de acuerdo? Este es una salida y este es otra salida. Si no, es una sola y está cortocircuitada, pero sale o no sale. Si yo quiero sacar selectivamente por un lado o por el otro, como hacíamos recién para mandar al fuente A de ALU o a la fuente B, necesito dos buffers y dos señales de control read 1 y read 2. ¿Y qué pasa con este? Quiero escribir de dos lugares distintos. ¿Qué dijimos los buffers a la entrada? ¿A la entrada qué van?
Ojo, no es un MUX, son N MUX 2 a 1, porque hay que multiplexar cada uno de los bits. Todas estas flechas negras son de 8, de 16 o de 32 bits. O sea, acá no hay un multiplexor, hay 16 multiplexores 2 a 1, con la señal de control cortocircuitada. Todos basculan para la izquierda, todos basculan para la derecha. Sí. Esto era de 8 bits, ¿te acordás? Acá hay 8 señales. Yo dibujé una porque no tengo ganas de dibujar. A las 8 las tengo que elegir de un paquete de 8 cables que es mi fuente A o de un paquete de 8 cables que es mi fuente B. Necesito 8 multiplexores de 2 entradas con una salida que todos se conmutan juntos, ¿sí? Pero no un multiplexor de 8 entradas a 1 ni un multiplexor de 2 a 1. Son N multiplexores de 2 a 1. ¿Sí? En principio, ustedes cuando vieron, no existen multiplexores. O sea, sí existen, los combino y listo, pero no existen multiplexores de 4 entradas a 2 salidas, digamos, y toma por parejas. Vos lo que necesitas es eso. ¿Sí? Porque la cantidad de entradas es un atributo mío. Yo puedo tener 2 entradas, aunque haya 16 dispositivos del otro lado. Porque lo que vamos a empezar a hacer es crear bases. ¿Por qué le hago estas aclaraciones? Porque nos vamos a acostumbrar a poner flechitas acá y puntitas de flecha, y cada puntita de flecha son o uno de estos o uno de estos y cuesta plata. ¿Sí? Entonces, que de este registro salgan 2 flechitas para ir a 2 bases, cuesta plata. Hay que agregar un dispositivo. No vamos a seguir dibujando de esta forma, vamos a empezar a dibujar cajitas con flechitas. Y es muy fácil olvidarse las implicancias de las cajitas por flechitas adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estas salidas se pueden conectar en paralelo, vamos a agarrar un conjunto de cables que se va a llamar bus, y cada dispositivo se va a conectar a ese conjunto de cables sin importar quiénes son sus vecinos. Y ahora, si yo quiero hacer una transferencia de aquí a aquí, le voy a decir a este read, porque read es mandar al bus, y a este write para que tome lo del bus. Y podría decirle a este también, ya que está, y vos querés el mismo valor, también hacer write. Lo que no puedo es hacer 2 transferencias. Un bus me va a permitir hacer una transferencia por vez. ¿Sí? ¿Podría poner 2 bases? Sí, podría poner cajitas de estas que tengan 2 flechas. De hecho, ya lo hicimos recién en la ALU. El esquema que nosotros dibujamos de la ALU, en ese tipo de esquema, sería... O sea, lo que nosotros dibujamos en el pizarrón hace un ratito, sería así. Tenemos los 7 registros. Tenemos un bus, otro bus, otro bus. La ALU toma de estos 2 buses y manda este. Este escribe acá y lee de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Y puedo hacer una suma en un solo T. Por el contrario, en este camino de datos, ¿cuánto lleva una suma? ¿Cómo hago una suma? Tengo que llevar del que quiero sumar a este temporal que apareció, después tengo que llevar del otro que quiero sumar a este temporal, y a la ALU le tengo que agregar acá un buffer TreeState, porque si conecto el buffer, la salida de la ALU, que es combinacional, pura, al bus, nadie más usa nunca más el bus, y una vez que estos 2 están, decirle a la ALU, escribí en el bus, que será una señal nueva acá de control, y al que quiera guardarlo, toma el dato. En cambio en este, le digo, vos escribí en el bus 1, vos escribí en el bus 2, vos resguardá el resultado. ¿Se entiende? Ahí yo puedo agarrar el contenido de R1, escribirlo en más de uno de los registros N, ¿verdad?
Correcto. O sea, lo podés tomar, a lo que pone R1 en el bus, se puede guardar en más de un registro. Lo que no puedes poner. Dos registros escribiendo al mismo tiempo en el bus porque volvió al cortocircuito del cual nacimos para evitar todo esto. ¿Sí? Y está claro que las señales de control van a ser, no sé, van a depender de las flechas. En este caso voy a tener una señal para decirle, anda al bus, y otra para guardar el dato del bus, como habíamos dibujado recién. En cambio esta va a necesitar escribir en el bus 1, escribir en el bus 2 o almacenar desde el bus 1 o almacenar, bueno, acá hay un solo entrada, entonces no hay problema. ¿Sí? Lógicamente esas señales de control me van a decir, salí por tal bus o guardar el dato que llega por tal bus. Y van a estar tocando los multiplexores y los output enable, eventualmente con algún deco si es que solo puede salir por un bus, por ejemplo. ¿Se entiende? Seguro, ¿no? ¿Hacemos una pausa? Todavía no pudimos poner el contenido en C1, ¿no? O sea, todavía falta. Pero se va acercando. O sea, al final ese que estaba ahí en la diapositiva Bien. ¿Dudas? Si ese tuviera dos bases, serían dos ciclos. Bien. Y hay un base en un ciclo que no hace nada. Y sí, porque con dos bases puedo hacer 4 transferencias en 2 ciclos y solo necesito transferir 3. Bien. ¿Podemos hacer en esto la suma de 2 registros y guardarlo en cualquier otro registro? ¿Sí? ¿Cómo? A ver, hagamos R1 igual a R2 más R3. ¿Cómo? Le doy read a este, write a este y todo el resto, ninguna de las dos cosas. Espero el ciclo T, doy read a este, write a este y ninguna otra cosa. Y en el que sigue doy suma más read, porque este tiene un buffer state, o sea que en esta señal de control apareció el enable de salida, y write al R3 que no lo tengo acá. ¿Sí? Queda claro entonces que lo que yo voy a ir es generando señales de control y voy a ir llevando los datos por el camino para que hagan lo que yo quiero. ¿Sí? Esto es el camino de datos y después tengo una máquina de estados finitos que va generando esas señales de control y en este caso en 3T me hace una suma. ¿Sí? ¿Puedo hacer el intercambio de R3 con R4? ¿Sí? ¿Cómo? Read R3. No hago nada más. ¿Cómo? En el mismo T. Read, o sea, a ver. Fíjense, yo para hacer una transferencia doy read acá, write acá en el mismo ciclo T. Si le doy read a uno y write a nada, no transferí, lo puse y nadie lo tomó. ¿Se entiende? Y después, estos son cables, no tienen memoria. Estos son 16 cables que están conectados a las 16 salidas de todas las cosas. El base es un conjunto de cables. Para hacer una transferencia. Bueno, ¿y a qué le doy read y a qué le doy write? Estoy tratando de probar esto. Esta ya la vimos. Si hace falta, la repito. Ahora vamos con esta. ¿No? Intercambiar. ¿No es un registro más para dejarlo a uno y de ahí poder hacer un movimiento? Sí, necesito un registro auxiliar.
¿Podría usar L1? No, pero necesitaría poner 0 en L2 para que el ALU sume 0 y pase L1. L1 no está conectado como estos. L1 tiene entrada y salida. Si yo lo meto en L1, la única forma de sacarlo es a través de la ALU. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea que ni L1 ni L2 me servirían como registros temporales para hacer la transferencia. Y en principio, los L yo puedo hacer lo que quiera, porque no serían los registros donde yo tendría guardado valores. Los valores los tengo guardados en los registros R. Pero no debería de destruir un R. O sea, no, si no, no estoy haciendo una transferencia. Estoy diciendo, mira, vos podés mover de R3 a R4 y resolvé vos como quieras para hacer el swap. Vos elegís cuál vas a sacrificar. ¿Se entiende? No podría, supongamos que quiero intercambiar L1 con L2. Almaceno L1 en L1, L2 en L2 y con buffers los mando. No es esa arquitectura. Cuando hablamos de una arquitectura, un camino de datos es como está. Puedo hacer muchas cosas. Puedo decir que esta flecha sea bidireccional o esta plata, porque ahora tengo dos salidas y una entrada. O sea, agregarle la flechita acá parece fácil, pero implica en realidad poner un segundo buffer. Pero si este tiene dos flechitas, ya está. Puedo mandar acá, transferir así y después este acá. Puedo usar una ALU que soporte una operación de pass-through. ¿Qué es? Saca esto por acá sin operarlo. O operar con 0 internamente, como lo quieras ver. Costo. Una señal de control más y más compuertas para decirle sumar, restar y pasame el operando 1 así como está. Y si querés pasar el operando 2 va a ser distinto. Así que, de vuelta. Sí. Volviendo al ejemplo, ¿puedo almacenar L1 en L7? No. Porque la idea es que no se puede. La respuesta es que en esa arquitectura, esta operación, así como está planteada, y entendiendo que no podés destruir los registros R porque tienen cosas útiles, sí podés destruir los L porque los agregaste vos, no se puede. También podrás decir, no, pero ¿sabés qué? Pongo un L3 que es igual que estos. Ah, fantástico, pero no es esta arquitectura. En ese camino de datos como está, esa operación no se puede hacer. La tendrías que hacer vos en 3 operaciones sucesivas, eligiendo qué registro R vas a sacrificar. ¿Sí? Y se puede solucionar agregando un montón de cosas, pero cambiaste la arquitectura. Es muy parecida, cuesta casi lo mismo, tiene el mismo tiempo de ejecución. Fantástico, pero no es la misma arquitectura. Profe, ¿y por el BAS no puedo mandar los datos? ¿No puedo mandar los datos por el BAS? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, yo guardo R1 de R3 en L1. Sí. Por el BAS en L2 pongo 0 después. ¿Y de dónde saca el 0? Por eso, por el BAS no puedo introducir datos. Tiene que estar en algún lado. El base es un conjunto de cables. Okay. Podés agarrar un buffer tri-state y a la entrada del buffer tri-state cortocircuitar todo a masa. Entonces cuando pongas el enable, lees un 0 constante, que era lo que querían hacer hace un rato acá, podés, pero no es esa arquitectura, le agregaste un 0 constante. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, profe, la arquitectura no me está definiendo solo si es von Neumann y Harvard, sino me está diciendo cómo está estructurado también internamente todas las... Depende. Normalmente en un procesador a vos no te van a dar esto interno. Ahora estamos jugando a ser los fabricantes del procesador. Cuando vos lo usás al procesador, esto no te interesa. Pero podés llegar a imaginar cómo está hecho esto adentro en función de qué pueden hacer o no las instrucciones y cuánto demoran las instrucciones. Algunos libros viejos, o sea, si vos agarras un manual de un microprocesador del año 90, sí te da todo esto y te lo explica. Los más nuevos no. Primero porque es muy complicada y segundo porque en realidad no te interesa. A vos lo que te interesa, si lo querés usar, es que pones este código de operación y va a hacer esto en este tiempo. Fin. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si lo querés usar, en algún momento tenés que haber entendido qué pasa por dentro. Porque si no, es una caja negra que la estás usando medio mágicamente y
Nunca terminas de entender lo que estás haciendo, ¿sí? Pero la realidad es que para usar no te hace falta esta parte. Acá nos estamos metiendo o a diseñar un nuevo procesador o a entender qué sucede cuando le mandamos un add y por qué, si esto fuera un procesador, no existiría la instrucción swap, pero sí existiría la instrucción move. Move haría RX a RN. Y querés hacer un swap, y bueno, tenés 7. Elegí cuál es el que no te sirve y hacerlo en 3 pasos de assembler. A nivel control, yo no lo puedo hacer en uno. Ahora, si vos tenés que hacer un montón de swap, por la razón que sea, modifico mi camino de datos y te agrego la instrucción swap para que en lugar de que te lleve 3T, lo podamos hacer en un T. Y esas son cuando empezás a optimizar las arquitecturas para cierto tipo de problemas. Lo que hablábamos de la GPU, por ejemplo. ¿Sí? Siempre a costa de hardware. Porque para hacerlo más rápido en un T, puse más hardware. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. La triste respuesta entonces es que se puede, pero no se puede, digamos. Ahora, ya me habían anticipado que esta solución respecto a los MOOCs también tenía problemas. Me empezaban a aparecer un montón de señales de control y por lo que vimos recién y ya habíamos visto antes, en general esa señal de control va a haber una sola en 1 y todo el resto van a estar en 0. Tengo muchas señales de control, mi máquina de estado finito va a ser muy compleja, medio al vicio, porque no voy a hacer más que una. Entonces, podría hacer algo. Como de todos estos registros no hago más que o leer o escribir uno por vez, los podría empaquetar. Podría poner todos los registros con sus buffer state, un par de decoders y decirle, en lugar de a cuál quiero read, decirle el número, qué número es el que quiero read. Entonces ahora esta señal de read es un número, el 3, y eso pasa por un deco y activa el read del R3. Y con el write lo mismo. Y este sería para decirle, quiero que escribas uno, porque acá siempre me está pasando un dato, pero podría no querer escribir en ninguno. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Como yo tengo 8 registros, y acá voy a poner 3 señales, siempre va a estar uno elegido para escritura o uno elegido para lectura. Me va a faltar alguna señal para decirle si quiero leer o no quiero leer. Tengo que tener la posibilidad, en leer más o menos, pero en escribir es muy obvio. Tengo que poder decirle no quiero escribir ninguno. Si solo tengo 3 señales y 8 registros, siempre va a estar uno con el write habilitado y no es lo que quiero. Entonces, a esa señal de deco le tendré que poner un AND y decirle, pero si esta está en 1, si no, ninguno escribe. ¿Se entiende? ¿O quieren que lo dibuje en el pizarrón? La cara ya respondió. Ay. Nosotros teníamos registros, ahora los voy a dibujar así, ¿verdad? Que tenían, vamos a dibujar estos registros tenían 2 señales. ¿Sí? Y este también. Y ya habíamos convenido que a esto lo podía cortocircuitar y verlo como una sola flecha en definitiva. Y a esto también. ¿Sí? Es todo esto lo estoy dibujando acá. Ahora,
Nunca le doy read a más de uno de estos, porque no puedo. Y casi nunca le doy write a más de uno de estos, porque en general no tiene mucha utilidad guardar el mismo valor en dos registros. O sea, se puede, podría ser útil en algún caso, pero es tan de borde que no lo voy a tomar. Entonces, puedo poner un deco de 3 a 8. ¿Sí? Este viene acá, este viene acá, este viene acá. Y ahora me construí una caja más grandota, pongo otro deco más igual, también con 3 entradas. Por acá ahora le digo el número de registro que quiero leer, se activa esa salida y ese escribe. Y por acá le digo el número de registro. Estas señales también se llaman read y write, pero ya ahora no son de un bit, son de logaritmo en base 2 de la cantidad de registro que tengo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, con el read esto podría andar. En realidad tampoco anda con el read, pero podría andar. ¿Qué pasa con el write? Si yo pongo 0, este se escribe. Si pongo 1, se escribe este. Si pongo 7, se escribe este. ¿Y si yo no quiero escribir ninguno en este momento? ¿Qué hago? Perdí la posibilidad de que ninguno pueda ser escrito. Y la necesito. ¿Se entiende? Entonces, este podrá tener un enable. Si no pongo enable, ninguno se activa. Y si no, pondré una compuerta AND entre esa señal que se llama enable con cada uno de estos para que si esa señal está en 0, ninguno se escriba. ¿Me siguen? Si yo ahora dibujo una caja grandota, tengo read de n bits, write de n bits, enable read o cell o como lo quieran llamar. Y podría hacerme falta en read también. Si estuviese en este caso, yo necesito que ninguno escriba el bus porque la ALU está escribiendo el bus. Pero en el que vamos a usar no me hace falta. ¿Sí? Eso es un banco de registros. Los agrupé en un banco. Y si miran con detalle, es lo mismo que en la memoria RAM. Tengo una dirección. Acá tengo una dirección de lectura y una dirección de escritura, pero las podría llegar a juntar y poner una señal para decirle una u otra. Tengo una dirección, tengo los datos, que los podría cortocircuitar, ya lo hicimos, y una señal para read o write. ¿Sí? ¿Lo ven? De hecho, ya habíamos dicho que una memoria era un conjunto de registros. Bueno, no es de sorprender que lleguemos a lo mismo. Entonces, con ese registro, o sea, con este banco, que podrá tener esto y esto conectado y tener una sola flecha o tenerlas separadas, podemos armar otra arquitectura o parecida. ¿Sí? Entonces, este registro tiene el número de registro que quiero leer y read, el número de registro que quiero escribir y write, ¿sí? Dos bases, la ALU y un registro auxiliar o temporal, un registro de operando. ¿Puedo hacer una suma? ¿Cómo? ¿Cuánto lleva? En uno cargo L1, el otro pongo R2, por ejemplo. 2T. Ya habíamos discutido. Si tenemos 3 datos para manipular por 2 bases, lo razonable, después vamos a romperlo, vamos a hacer que demore 3T, lo razonable es que demore 2. ¿Sí? Porque puedo manipular de a 2 datos por vez en cada T y necesito manipular 3. ¿Cómo sería?
En T0 le doy, estamos haciendo R1 más R2 en R1. Pongo en la salida el número 1. Pongo read y pongo enable. ¿Sí? Espero. En el próximo T pongo 2 acá. Voy a guardar, porque fíjense que el dato que viene acá se puede sumar, salir, venir y guardar en el mismo T. Entonces pongo 2 acá para sacar por acá el del 2. Pongo 1 acá para que lo que entre acá se guarde en el 1. Doy read y write. Y a esta le digo que sume. Entonces, el dato de R1 sale por acá, se suma con este dato y lo que sale por acá se almacena. Fíjense que en el T1 la ALU estuvo sumando ese dato con lo que sea que hubiera en N1 y me estuvo dando un resultado que simplemente descarto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Funciona un caso en el que no podía dar read y write al mismo tiempo? Sí, cuando estos están conectados, porque lo que sale sería lo mismo que entre. O sea, ese era el caso que habíamos visto en la clase pasada, que teníamos los... No, si cortocircuito estos cables, o sea, en este registro, no puedo dar read y write al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, fíjense que las cosas son bastante sensibles al dibujo, o sea, juntar flechas, separar flechas tiene sus implicancias. A veces son muy sencillas, conectar cables, pero una vez que los conecté no puedo mandar dos cosas distintas por el mismo cable. Bien. ¿Ganamos o perdimos respecto a la arquitectura anterior? Ganado, pero vamos a hacer swap. A ver, muéstrame. Show me. Mostrame cómo hacer el swap. Tiene el mismo problema de antes. Está la ALU en el medio y no la podés saltear. Y ya se van acostumbrando a ver el flujo de datos y decir, o paso por acá o paso por acá, y si no tengo un camino de paso, no lo tengo. Pero respecto a esta arquitectura, ¿estoy mejor o peor? Es más rápido. Esta demoraba 3T y la que acabamos de hacer demora 2. ¿Y es más cara o más barata? Más barata, tengo un registro menos. No, pues tengo dos bases. ¿Y esos dos bases son más caros o más baratos? ¿Agregué componentes para tener esos dos bases? Los cables no, los cables sí, está bien, suman, pero muy poco. El problema de poner dos bases era poner dos registros de dos buffer tri-state o dos multiplexores. ¿Necesito dos buffer tri-state en ese? No. Fui astuto, no los junté. Entonces, tengo dos bases, pero los bases son unidireccionales, no son bidireccionales. Este bus solo puede transportar de acá para acá y este bus solo de acá para acá. Entonces, en principio tengo una de esas raras ocasiones en las que tengo algo más rápido y más barato. No suele ser así. Normalmente, si es más rápido, es más caro o es más complejo. ¿Sí? A veces invocamos una solución que gana por todos lados, pero casi siempre algo se pierde. Solución para hacer el swap. Hay más fáciles. ¿Agregar otro registro? ¿A dónde? La base. ¿Por dónde? ¿Acá? No. Una solución es agregar un registro acá. O sea, este mismo L1, pero sin la ALU de por medio.
¿sí? Tenés un registro que lee de acá y escribe abajo. ¿Con qué salvedad? Esta ALU necesita hacer tri-state hoy. Está sola. Si le pongo un registro al lado, el registro tiene que ser tri-state, este tampoco lo es. Y la ALU tiene que ser tri-state. En cuanto puse dos que aportan al conjunto de cable, las tengo que volver tri-state. ¿Sí? Entonces, podría poner un registro de esos que estábamos usando al principio, registro con buffer. La entrada del registro es por arriba, la salida del buffer es por abajo. Le agrego un buffer a esta y ya puedo hacer el swap. Porque ese registro que agregué no es un registro de propósito general. Estos son los registros que te doy a vos como programador. Y estos son los registros internos que yo uso en la arquitectura para poder guardar los datos hasta que completo la instrucción que vos querés hacer. ¿Se entiende? A eso vamos a llegar. ¿Qué otra opción hay para hacer el swap? Fuerte, no escucho. En realidad no, espera. Con agregar un registro no alcanza. Agregamos un registro, L2. Perfecto. Dame la secuencia para hacer el intercambio de R2 con R3. Describime las señales de control. Le digo a R2 que salga. Y a L2 que lo guarde. Fantástico. A R3. Chau R3. ¿Sí? O un camino para llevar R2 a R3, en este caso sería R3 a R2, que ya es el que tengo guardado, en un T sin destruir nada, y tampoco lo tengo. Me está faltando un camino, que sería más barato que... A ver, ¿cómo sería el camino? Los registros no son caminos, los registros cortan tiempo. El hecho de poner el L2 acá hace que vos guardás en uno y lees en el otro. Y vos lo que necesitas es llevar R2, R3 a R2 en un solo T. O es lo que estábamos buscando, va. Si uno el VAS, ya la ALU y la Empecemos por la punta del ovillo. Poner L2 y L3 es claro que es una solución, ¿verdad? Estamos tratando de obviar L3, porque no necesito guardarlo en realidad. Si yo pudiera pasar de arriba a abajo, de alguna forma, resuelvo el problema con solo L2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo puedo pasar de arriba a abajo? Pero a veces sí y a veces no. Porque para la ALU necesito que no, pero para el swap necesito que sí. Puedo poner un buffer, o sea, puedo poner, en este caso en particular, ¿no? Puedo poner el bus, un buffer y el otro bus. Y entonces convierto al bus 1 en fuente del bus 2, bajo ciertas condiciones, cuando yo quiero. Y ahora el bus 2 tiene tres fuentes, el L2, la ALU o el L1 directamente. Y ahí sí puedo hacer la transferencia, llevo de R2 a L2, de R3 pasando por ese buffer a R2 y piso R2, pero ya lo tenía guardado, y de L2 a R3. ¿Se entiende o quieren que lo dibuje en el pizarrón y lo hagamos más despacio? Bien. ¿Y ahí no estoy agregando otro bus? No, estás agregando un buffer para interconectar o separar los dos bases. Pero son 16 cables, ¿sí? Ya estaban los 16 cables. Ya tenías 8 acá y 8 acá. Son 8 más. No, ¿Cómo conecto? Cada cable. los cables estaban justo al lado. O sea, sí, los cables pueden ser un poco más largos, pero digamos, no estás agregando un conjunto independiente de 8 cables. ¿Se entiende?
A la larga, los cables que estás agregando son los mismos cables que tenés que usar para conectar acá. ¿Sí? En este contexto los cables no tienen costo. Profe, ¿no podría yo, así como está ahora, mandar R2 al tercer buffer, o sea, a L1? Así como está, no hay tercer buffer. Pará. No, o sea, No me vuelvas loco. Con el L2. O sea, con el Con el L2. Solamente con el solamente L2. con el Perfecto. L2. Yo mando R2 a L2 y después a R3 lo mando a R2, yo ya tengo L2. No podés, no tenés un camino para mandar R3 a R2. El camino que faltaba. Porque R3 sale por acá y R2 toma el valor por acá. Sí, lo que faltaba era el camino. Lo que te falta es esta conexión que no hiciste, pero selectivamente, porque si los conectas siempre no te sirve. Y otra opción, digamos que sin agregar nada, Así como está, se puede hacer swap así como está. con un par de consideraciones. Puedo toquetear. O sea, eso de sin agregar nada es levemente tramposo. ¿Puedo modificar el contenido de otro registro? No. Eso normalmente es innegociable. Ya discutimos que si la ALU hacía algo, Ah, bueno, poner el 0 para que pase. si la ALU soporta pass-through, o sea, si puedo decirle a la ALU, toma la salida exactamente una de las entradas, y lo puede hacer con las dos entradas, puedo hacer el swap. Porque entonces llevo R2 acá, pongo R3 por acá y le digo a la ALU que me lo deje pasar, y después le digo a la ALU que me deje pasar, ¿sí? Y le estoy agregando como una capacidad multiplexora a la ALU. Por eso de sin tocar nada es mentiroso. O sea, no es la misma ALU que la que solo suma. ¿Sí? Profe, cuando estamos viendo todo esto, ¿nos interesa que el tiempo entre sumar y swap sea el mismo? ¿O es irrelevante? No, no es irrelevante, pero no lo vamos a meter en ese nivel. Porque adivina de qué depende la frecuencia de clock. De la más lenta. Exactamente. Así que vas a tratar de que todas demoren lo mismo. O vas a buscar una solución, que no vamos a discutir, para que las más lentas se puedan partir en dos pedazos y poder hacerla en 2T del otro T. ¿Sí? Y así que tenés instrucciones que demoran 1, que demoran 3, que demoran 5. Para que no tengan que estar todas esperando a la más lenta. Y vas a armar franjas, digamos. Y la forma de partir va a ser siempre a través de registros, que te van a permitir almacenar cosas intermedias. Eso lo ven en arquitectura de computadora. En la asignatura de arquitectura de computadora vas a ver cómo podés hacer las sumas por la mitad o hacer las cosas por la mitad para poder hacerlas más rápido, cortando, o sea, almacenando cosas intermedias de un circuito que es secuencial, lo cortás en partes y entonces podés ir a 4 veces la frecuencia de clock. Y aparecen otros problemas, porque nada es gratis, ¿no? Acá cada vez que arreglas un problema te aparecen 3. Aviso. No se entusiasmen. Todo tiene un costo. ¿Se puede sacar L1? ¿Sí? Ah, en este. ¿Cuánto demora ahí en hacerse una suma? Show me. Es decir, pongo que llega R0 y R1, por ejemplo, Le digo R0 y R1 que salgan por acá. tiene que. Viene R0 por acá y R1 por acá. Claro, no está R1, supongo, le digo a la que sume, No, pará. ¿Esta cuánto demora? En esta sí está L1. ahí es 2. Pero tengo 3 bases. ¿En qué quedamos? ¿2 o 1? Si quiero guardarlo, o sea, si quiero guardar uno de los operandos, si quiero guardar el otro, uno. A ver, mostrame en eso, sin modificar, algo que haga una suma en 1.
Mando R0 por acá. Y R1 por acá. Perfecto. ¿Y acá qué sale? ¿El resultado de qué? ¿De qué suma? Sí. ¿De R qué con qué? No. Te juro que sale de L1. Porque L1 va a tomar el resultado de este en el T que viene. Tenés 3 bases muy mal usados porque metiste el L1 en el medio. Y el L1 que te sirve para cortar tiempos, acá te está estorbando. ¿Se entiende? Es más, fíjate, ¿cuánto demoraba la suma ahí? 2T. Viene un estudiante iluminado y pone acá L2. ¿Cuánto demora? 3. ¿Lo ven todos? Seguro. Seguro. Como yo necesito ponerlo en un T y usarlo en el que sigue, al cortar este camino, tengo que guardar acá en un T, acá en el otro, y recién en el siguiente puedo usar esos dos valores. Y como tengo un solo bus, no puedo transferir los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Yo les había dicho que y te va a demorar 2 hasta que lo rompamos. Y este ya vino roto. Porque tiene 3 bases, pero tiene un registro al medio que, como está configurado, solo me estorba. ¿Sí? Entonces, ¿se puede sacar el L1? No solo se puede, hay que sacarlo. Ese está mal puesto. Pero si lo saco no puedo hacer swap. Si lo sacás no podés hacer swap. Pero así como está tampoco podés hacer swap. A menos que tengas la Super ALU que hace de multiplexor. Así que yo te diría, ¿querés dejar L1? Me parece fantástico. Conéctalo acá. Ponele 2 buffers y ahí sí. Y ahí sí a medias, porque todavía no podés hacer swap. Te falta el que sería fácil, que es de R3 a R2. ¿Sí? Pero por lo menos no te obstaculizó la suma. ¿Se entienden? ¿Seguro? Bueno, la clase que viene con esto vamos a construir un pequeño procesador completo. O sea, ya le vamos a poner memoria y vamos a cargar esos valores iniciales en estos registros desde un programa y vamos a ver muy por encima cómo hace el control para saber qué es la instrucción y el procesamiento. O sea, no vamos a ver el control con este nivel de detalle, pero sí vamos a ver qué es lo que va haciendo un control en cada paso para completar una instrucción completa del procesador. O sea, realmente cómo llega un add y él genera estas señales para hacer la suma y pasa a la instrucción que sigue. Profe, la solución correcta de este sería poner L1, por ejemplo, entre bus 3 y bus 2 y unir con un buffer los bajos opuestos. Separemos terminología. En este contexto, la solución correcta es una que cumpla con el enunciado. ¿Podés sumar R1 con R2 y R3? Sí, demoro más de lo que debería, pero puedo, es correcta. ¿Es eficiente? ¿Es óptima? ¿Es barata? ¿Es modular? Es otra cosa. Correcta si puede hacer lo que te pidieron. ¿Por qué? Porque ya viste que hay montones de alternativas para hacer lo que te pidieron. Por ahí de esas alternativas 2 tienen el mismo precio, por ahí una de esas alternativas más compleja pero menos modular. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de correcto, sobre todo porque en el práctico yo les pedí que hagan algo correcto. Quiere decir que tiene que hacer lo que les pedí que haga. Después, de preferencia, traten de hacerlo más o menos óptimo. Más o menos. ¿Sí? Si vamos a ser estrictos, esta solución no es correcta porque hace esto, pero no hace esto. ¿Sí? La solución razonable sería sin esto para resolver el tema de la suma y con esto
y uno de estos bases pasando por un buffer sería probablemente la más económica que te cumpla con todo eso. ¿Sí? Pero podrás poner 2 buffers y usar cualquier bus. Para esto no te sirve, pero por ahí después sí. Pero esa ya es un poco más cara. Podrás poner 2 registros, pero también es un poco más cara. Podrías usar ALU con capacidad de multiplexado. Creo que es más compleja y más cara que poner los buffers, pero ya ahí no me animo a jugarlo. ¿Sí? En general, cuando yo te pido una solución, primero tiene que andar y después, si no pusiste muchas cosas al vicio, mejor. No, falta para las computadoras. Falta. El TP1 trata de esto. Estaría bueno que lo vayan mirando para saber a dónde vamos. Hay algunas cosas del TP1 que las pueden hacer, hay unas preguntas de memoria y demás que ya están. Y los ejercicios de caminos de datos, que son estos, que son la mayoría y los más interesantes, falta un poquito, pero por ahí los pueden ojear. Falta una clase más no para terminar el tema, pero como para que ya los puedan encarar y decir, debería ser por acá por lo menos algunos.